Leopoldo Moró con nosotros. ¿Cómo estás, Leopoldo? Bien, che, un gusto en escucharte. ¿Cómo andás? Lo mismo, el gusto es mío. Bueno, voy a hacer un prólogo de 10 segundos a esta conversación. Dale, sí. Más también, sí. Leopoldo Moró, hoy estuvimos hablando, el tiempo que llevamos de programa, estamos hablando de una cuestión que está siguiendo muy fuerte la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de las Agencias de Inteligencia, que preside esta comisión Leopoldo Moró. Pero además, Leopoldo Moró, además de presidir esta comisión que está en el centro en el ojo de la tormenta, es un hombre de mucha experiencia política y de muy buena experiencia política. Por eso yo quería proponerte, Leopoldo, que puedas hacer una consideración para empezar a conversar sobre estos acontecimientos que significan la aparición del proceso de la investigación de Cristina Camaño sobre las escuchas, las capturas de direcciones electrónicas ajenas y por este caso patético del narcotraficante que trabajaba y no de una manera demasiado pacífica para la AFI de Rivas. Pero un comentario que apunte a una cuestión que dejamos planteado, que es la mirada política sobre esto, no solamente la mirada de orden fáctica o judicial, sino la mirada, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Sería la pregunta. Bueno, mira, a ver, para tratar de sintetizar, creo que esto es, aunque parezca contradictorio, el intento de un grupo mafioso de apropiarse de la democracia. Ellos querían, y en buena medida lo lograron, establecer un sistema de carácter policial en el marco de la democracia. Alguien dirá, bueno, pero con la democracia eso no es posible. Sí, es posible. Es posible si se apropian de los resortes del Estado, de los organismos del Estado. Lo que se está investigando no es una actividad marginal, ni siquiera paraestatal como podría ser, suponete, la de D'Alessio, donde había monitoreo de la AFI, pero no era una actividad estatal propiamente dicha. Estaba codirigida o monitoreada. No, esto es una actividad que se desarrolló desde el riñón mismo del sistema de inteligencia. Pero no solamente allí, sino que esto formaba parte de una red donde hay que integrar un grupo de tareas que estaba actuando en la AFIP para proveer información propia de la AFIP en materia fiscal, etcétera, etcétera, un grupo de tareas que actuaba en coordinación con la Unidad de Información Financiera, en la Dirección de Migraciones, que hacía el control de los que eran perseguidos cuando entraban o salían del país, y todo este resumen de información de la AFI, de la AFIP, de la Unidad de Información Financiera y de Migraciones, se sintetizaba precisamente en la AFI, que actuaba como cabeza de ese sistema de inteligencia, y de allí o se llevaban adelante operaciones periodísticas y hostigamiento, estigmatización, etcétera, etcétera, o se trataba de transformar eso en legal en el marco de lo que era la mesa. Hola. Es muy típico de la mafia transformar o intentar transformar lo ilegal en legal. Entonces ahí también esto coadyuvaba a guionar arrepentidos, forzar, o mejor dicho al revés, a guionar testigos, forzar arrepentimientos, etcétera. Y todo eso llegaba a través del director de la AFI, que participaba de las reuniones, nosotros lo tenemos documentado, a la mesa judicial. Y ahí, bueno, ahí actuaban en un sentido más político, vinculando a jueces o fiscales que se adherían a ellos por convicción o por otras razones, o tratando de separar a quienes no lo hacían o no se disciplinaban. Pero era un sistema, puede parecer una película de Netflix, pero no es una película de Netflix. Esto es un aparato económico que se apropió del Estado y puso en marcha un mecanismo de persecución, de espionaje político, etcétera, que no tenía límites porque no estaba solo dirigido hacia la oposición. Es decir, hacia la oposición era, te diría, el 80% de este trabajo de espionaje. Pero también abarcaba a algunos dirigentes que participaban de la coalición de Cambiemos. Pero también esto tiene que ver con la mafia. Viste que el jefe mafioso
Controla en general todo. no confía de los lugartenientes, también Claro. Ahora, los tienen ahí. Leopoldo, quiero introducir una cuestión. Dale. Está perfectamente claro, aparte vos estás siguiendo esto de modo muy preciso, el funcionamiento mafioso, eso está perfectamente claro. Ahora, ¿no crees vos que la posibilidad de que este funcionamiento mafioso se entronizara y tuviera el nivel de impunidad que tuvo, no es solamente la pericia, por decir así, técnica con la que actuaban, sino el socorro, el concurso de un poderoso sector social de la sociedad, de un poderoso sector de la sociedad argentina que el 10 de diciembre de 2015 creyó llegado un momento terminal, el momento del final de una larga experiencia histórica y el comienzo de una nueva experiencia histórica. A mí me parece que cuando vos decís, por ejemplo, los tipos empiezan a armar la carpeta, generan un hecho, llaman a la televisión, aparece el político, el diputado o la diputada o la política que lo ponen en el juego político, y una vez que eso está blanqueado, llega la justicia, el poder judicial, llega el sector judicial del aparato de poder y lo convierte en persecución. Eso es un régimen, es un Sí, régimen. claro. Absolutamente. Es un régimen que si uno quiere hacer un poquito nada más de conectar cables, yo tengo que recordar que el actual embajador de Estados Unidos dijo que vino a ayudar al Poder Judicial de la Argentina para limpiarlo. No, es así. A ver, además te quiero aclarar una cosa. Esto no funcionó solo en la Argentina. Claro. Esto funcionó en Colombia. Hay un trabajo extraordinario de Excelsior, que es un diario de allí, que describe cómo se montó también en el Estado colombiano con plata de Estados Unidos todo un mecanismo de espionaje, de servicios de inteligencia que en realidad dejaban de hacer inteligencia propiamente dicha y se dedicaban al espionaje político. Está funcionando en Brasil. Es un modelo que está instalado. A ver, así como la década del 70 tuvo como modelo las dictaduras militares, esta vez tenemos como modelo esta persecución política instalada en el esqueleto de un sistema democrático. Claro. Entonces, Como un virus adentro del sistema, ¿no? Claro. Es decir, los tipos habían montado un Estado policial dentro de la democracia. Claro. Alguien dirá que te reitero, que es contradictorio. No es contradictorio. Ahora, Bueno, pero al mismo tiempo eso de la democracia queda nada más que la carcasa, no pequeña cosa, quedan las elecciones, ¿no? claro, bueno, por eso, es decir, a ver, la democracia se renueva, o mejor dicho, es el único sistema que en definitiva termina criticándose a sí mismo, bueno, pero los tipos habían instalado ese Estado policial y persecutorio en el marco de un sistema democrático. Se apropiaron de la democracia, digamos. Claro, Por corto tiempo, la impunidad no sirve, no dura para siempre, pero precisamente eso es lo que los perdió en esta materia, porque ellos creían que esto iba a durar mucho más. Claro. Es decir, ellos tenían un esquema, claro, la impunidad los perdió. Y también la falta de profesionalidad, porque en realidad todo esto empieza a aparecer, entre otras cosas, porque dejaron muchas huellas, sobre todo en el caso de la AFI, porque incorporaron grupos de afuera de la AFI, fundamentalmente vinculados a la policía de la ciudad, que en vez de hacer tareas de inteligencia hacían tareas policiales, que no es lo mismo. Y entonces hicieron, dejaron muchas huellas. Pero más allá de, como vos decís, de lo técnico, etcétera, efectivamente esto tenía un objeto, que es sostener un régimen, un régimen de acumulación de riqueza, de fuga de capital, digamos, porque la otra pata de la mafia estaba en el Banco Central, facilitando que se fueran 86.000 millones de dólares de fuga de capital en Argentina. En definitiva, el objeto final tenía que ver con eso, digamos, ¿no? Además de cambiar las estructuras culturales de la Argentina, las estructuras sociales. Pero ahora, bueno... En el universo judicial en el que entran estas cosas está el antecedente que al mismo tiempo es presente de la investigación de Ramos Padilla sobre el tema de Alessio. Estas articulaciones de las que acá estamos hablando, que dichas como la estamos diciendo, son de alguna manera especulaciones políticas porque no tienen la constancia precisa de los hechos. Un proceso judicial
sobre estas cosas de las que estamos hablando, debería meterse en esas inserciones nacionales y extranjeras de esto, ¿no? Porque si no, lo primero es establecer los hechos. No estoy diciendo que el juicio se convierta en una cosa política. Establecer los hechos, pero establecerlos de tal manera de llegar hasta las últimas ramificaciones, porque esto tiene que también servir de una especie, alguna vez lo hablamos en otra radio, una especie de nunca más, ¿no? Totalmente. Bueno, pero para que esto ocurra tiene que, por un lado, avanzar efectivamente en un proceso judicial transparente, claro, garantizado, etcétera, etcétera, hasta el hueso. En este momento hay cierto grado de dispersión, porque hay denuncias en distintos lugares, y me parece que esto tiene que tender a concentrarse en alguno de estos lugares para que efectivamente se lleve adelante un proceso judicial en estas condiciones que acabamos de decir, garantizando el debido proceso, etcétera, etcétera. Alguien que nos esté escuchando, o algunos que nos estén escuchando dirán, bueno, pero esto es una ingenuidad con esta justicia, muchos de ellos participaron de esto, ¿cómo van a hacer? Mira, es el mismo dilema que teníamos en el 83, claro, 2 semanas antes de asumir el gobierno. Claro. Eran los mismos jueces de la dictadura. Claro, nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿con qué jueces vamos a hacer los juicios a la Junta? La justicia había estado totalmente sometida, por complicidad algunos, por terror otros, claro, pero bueno, ¿qué jueces, qué fiscales? Bueno, al final se encontró el camino, pero además yo creo que acá hay dos cosas. Una, el plano judicial, donde efectivamente se comprueben los hechos, de manera contundente dentro del marco del Estado de Derecho. Y la otra es el juicio político, por decirlo de alguna manera, claro. Que eso también tiene que correr en paralelo, como en su momento corrió la CONADEP. ¿Por qué? Claro. Porque tienen que interactuar la justicia con transparencia y alguien o algo que genere también una conciencia colectiva alrededor de lo que sucedió. Yo no estoy propiciando crear una CONADEP. Yo lo que digo es que, por ejemplo, el Parlamento podría perfectamente avanzar a través de una comisión parlamentaria, que puede ser la propia bicameral esta, o la creación de una bicameral especial, avanzar en terminar con estas lacras, porque el sistema democrático no puede estar sometido a este tipo de circunstancias. ¿Para qué? Para que, como vos decís, no ocurra nunca más. Es decir, volvamos a un sistema político transparente, etcétera. Tengo alguna expectativa porque como han sido afectados muchos sectores, no es solamente un sector político. Hay un sector político que fue afectado particularmente, el que expresaba Cristina Kirchner, lo que era el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. Pero acá hay muchos sectores políticos afectados, sociales, religiosos. Bueno, las tareas de espionaje abarcaron desde un obispo hasta varios sacerdotes. Acá algo va a tener que pasar también cuando todo esto se materialice. Bueno, el Vaticano algo va a tener que decir. Es un tema muy muy pesado, ¿no? Es una, sí. ¿Y cómo están los porotos, las cosas en la comisión bicameral? No, bien, mira, el inicio del sumario de investigación, así se denomina en la ley de inteligencia, la verdad que se inició de manera muy propicia porque se adoptó por unanimidad. Y se formó una subcomisión que es la que va a instruir o ya está instruyendo la investigación, donde hay representantes de la mayoría, 2 representantes y un representante de la minoría o de lo que es Cambiemos, para garantizar, reitero, absoluta transparencia. Pero todos... ¿Vos te referís a los dos casos o al caso Cristina, no es el caso Cristina Camaño, el caso de la investigación que hizo Cristina o de la otra también, la que incluye al sicario este? No, nosotros empezamos la investigación por el caso que incluye al sicario. ¿Por qué? Porque el juez nos comunicó, no sé, hará 15 días, ahora no recuerdo con exactitud, a través de un oficio, que había aparecido en una causa de narcotráfico esta declaración de un sicario que había dicho que había sido cooptado, contratado por la AFI, nos mencionan los nombres de los agentes, constatamos que efectivamente habían pasado por la AFI, bueno, y ahí arrancamos desde ese punto de partida. Lo que pasa es que después, en el ámbito judicial, esa causa
fue el puntapié inicial para todo esto que estamos conversando. En otro juzgado está la causa de Cristina Camaño, es decir, concretamente la pinchadura de los correos electrónicos. Que hay una imputación, que ya hay dos imputados en esa causa, ¿no? No, claro, ahí ya, bueno, ella pidió y el fiscal hizo lugar a la imputación de Arribas, de Magdalani y del presidente. Claro, tres. Sí, tres. Claro, tres. Yo me había comido lo de Magdalani. Sí. Son tres. Bueno, nosotros obviamente esta investigación que se inició en este proceso del narcotraficante, que es una cosa gravísima, porque, a ver... la brutalidad, ¿no? Pero a ver, todos sabemos, bueno, que muchas veces las fuerzas de seguridad, no su totalidad, pero las fuerzas de seguridad que están en el campo del delito, de la criminalidad, tienen contacto con grupos narcos, a veces los sobornan o no, forman... Ahora, que la agencia de inteligencia estatal, que depende del presidente de la nación, como depende en casi todos los países en general, y que está hecha para hacer reporte de inteligencia del presidente, use de sicarios para un intento de atentado a narcotraficantes, bueno, esto rompe los relojes, digamos, ¿no? Y además, aparentemente era por una interna de los servicios, ¿no? Lo que había en el medio. Sí, más que una interna de los servicios, yo te diría que lo que había en el medio era que la AFI de Magdalani Arribas, se sentía amenazada con la posibilidad de que desde otro lugar, que en este caso era el Ministerio de Defensa, pudieran controlar, porque esto tuvo que ver, vos te acordás que en un momento dado el gobierno de Macri hablaba de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Sí. Bueno, aquí se generó incluso una discusión pública alrededor de esto, etcétera. ¿Y eso qué significaba? Eso significaba que si eso se hubiera concretado, las Fuerzas Armadas pasaban también a controlar el flujo de fondos dirigidos a esta tarea. Entonces ahí se produce un cortocircuito y una pulseada muy fuerte con el Ministerio de Defensa y en particular con un funcionario que además manejaba el área de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, que es la que maneja todas las agregadurías militares. Y las agregadurías militares podían pasar a controlar los fondos que moviliza la AFI también en el exterior a partir de sus propios agregados. ¿Me equivoco, Leopoldo, o la combinación de dos cosas oscuras dio lugar a un conflicto interno? Porque, digamos, la utilización de las Fuerzas Armadas en la supuesta lucha contra el narcotráfico es un horror. Pero obviamente, claro, por supuesto que ahora, gracias a la amenaza de esa reforma, se produce un conflicto interno. Sí, bueno, vos viste cómo son estas cosas. Así son las cosas. Así son las cosas y a veces hasta golpes de suerte te permiten ingresar en el mundo más oscuro, digamos. No siempre es la capacidad investigativa, a veces hasta golpes de suerte. Pero bueno, pero lo concreto es que estamos frente a a ver, yo digo, más allá de que es terrible lo que ha pasado, también estamos frente a una gran oportunidad. El sistema político argentino está... Hoy, si no estuviera de por medio la pandemia y bueno, todo esto que está ocurriendo en el mundo, en Estados Unidos, yo creo que esto sería tapa de todos los medios de comunicación, mejor dicho, de algunos medios de comunicación. Porque es un verdadero, no sé si calificarlo ni siquiera como escándalo, creo que calificarlo de escándalo es minimizar lo que está pasando. Sí, yo creo que es está a la vista, viste, como esos relámpagos que iluminan todo el panorama, quedó todo muy a la vista, un sistema, un régimen que conocemos hasta los actores de reparto, es tremendo, ¿no? Ahora, y vos sos... Vos ya dijiste que sos optimista, pero los pasos que ahora hay que esperar, bueno, son estos según tu opinión, de ir articulando lo más posible en una única investigación con muchas ramas, ¿no? ¿Sería la estrategia? Sí, bueno, eso es lo que hay que hacer necesariamente. Yo creo que hay que hacerlo. En el plano político no tengo ninguna duda. Además, porque si no, entramos en un terreno de confusión, y la confusión en este sentido es enemiga de
la transparencia y de la democracia. Claro, Así que claro. tenemos que entrar en un plano sistemático, sistematizar toda la información, darle un sentido. Además, como vos decís, en algún aspecto se parece a la investigación de la CONADEP, porque el informe final, ¿te acordás de la CONADEP? También hasta nos dio a conocer los actores de reparto. Es decir, Claro, quiénes claro. actuaban en tal grupo de tarea, quiénes actuaban en otro, qué hacía, qué no hacía. Bueno, yo creo que eso es muy importante, pues reitero, lo que me parece más importante de todo esto es generar una gran concientización alrededor de lo que pasó, ¿no? Romper con cualquier sentido de la impunidad que pudiera quedar, ¿no? Sería la gran Sí, claro, claro, tarea, claro. ¿no? Que cualquiera que haga algo de esto sepa que le puede pasar lo que le pasó a. Porque los Claro, milicos, el proceso militar, la sociedad argentina lo colocó en el registro de lo excepcional, de lo malo en sí exactamente. mismo, de lo absoluto, que cosa que está bien. Pero vos estás diciendo algo que es muy fuerte, que es que la democracia tiene en su interior el virus de su propia descomposición. Si no se llega a tiempo, si no se es ejemplarizador en este tipo de situaciones, vamos a convivir con algo Claro. con lo que la democracia no puede convivir, ¿no? Hola. No, claro, sí, Ah, sí, porque si no la democracia se transforma en una ficción, digamos, si vos dejás que la democracia sea infectada por este tipo de circunstancias, sometida, disciplinada o como quieras decirlo, bueno, se transforma en una ficción. Entonces, además es una cosa muy grave porque tampoco es una cuestión que está vinculada exclusivamente a lo político. No es que el problema es que los políticos se espían entre sí. No, acá no, se no, montó un no, sistema no, claro. este, que, que afecta, además, la vida privada, se metían en la vida privada de la sociedad, de distintas expresiones, como te digo, religiosas, sindicales, que también es una manera de poner límites a la actividad política y a las adhesiones a determinadas formas de expresarse cultural, ideológicamente. Además, Leopoldo, eso fue el sistema de la carpeta modificó conductas políticas Totalmente. cuyos nombres no vamos a mencionar porque yo no formamos parte de esa cultura. Pero Amedrenta, es evidente que alguna gente la cambió mucho de estas carpetas, ¿no? amedrentó mucha gente, acobardó mucha otra gente, condicionó opiniones. No, tiene múltiples efectos, digo, no es solamente, bueno, que te siguieron y es un sistema que va penetrando y va acogotando la democracia de a poco. Así es. Bueno, Leopoldo, nos llegó el momento y la verdad es que yo me quedaría un rato largo conversando con vos. Así que creemos. Yo sé, ahora estás en el centro de las cosas, así que yo no te molesto, pero qué sé yo. No, mi hijo, ¿qué va a ser molestia? Todo lo contrario. Ojalá podamos dialogar más seguido y cuando